Excelente, hermanos. Pónganse de pie, hermanos, para prepararnos y escuchar la palabra de Dios en esta mañana. ¿Están contentos, hermanos? Amén. Dice que durante la semana me sentía así como un poquito decaído, como que llega ese momento en que uno piensa si vale la pena estar haciendo todo lo que uno hace, ¿verdad? En virtud de lo que le pasa a uno también, algunos problemas en la familia, en el trabajo, los hijos, y a veces como que sentía que como que no tenía ninguna ganas de estar participando en alguna actividad de las cosas del Señor. Pero cuando miro lo que al mundo le atrae y lo superficial, hermanos, lo temporal y lo inútil que es en sí, me doy cuenta, hermanos, que nuestra vida como cristianos, aparte de ser una vida abundante, tal como el Señor lo dijo, es una vida para la eternidad, hermano. Amén. Que hay veces la razón que nos sentimos así es que nos olvidamos que vamos hacia un lugar, hermanos, donde vamos a disfrutar realmente la vida. Por eso Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. No solo hablaba de la calidad de vida que Él nos permite tener aquí, sino la vida eterna, hermanos, que es donde realmente vamos a disfrutar la vida. Esta tierra, hermanos, muy pocas veces la vamos a disfrutar, o vamos a disfrutar nuestra vida aquí en la tierra. De hecho, vamos a tener más sufrimiento que gozo, que alegría, hermano. Pero la razón que el Señor no quiere que apartemos nuestra mirada del cielo es porque podemos caer en el sentir de no vale la pena nada. Pero acuérdense, hermanos, que nuestra patria está en el cielo. Y es donde debemos de coger el gozo. Entonces, ¿está listo, hermanos? Vamos a tomar nuestras Biblias entonces y vamos a recitar nuestro credo dominical como lo hacemos cada domingo para prepararnos a escuchar la palabra de Dios. Y si usted cree realmente que la palabra de Dios, hermanos, es relevante para su vida, este credo, hermano, lo debería repetir con todo su corazón, con todas sus fuerzas. ¿Está listo? Le decimos al Señor, esta es la palabra de Dios, y cuando se abra, estaré atento para escucharla, reverente para oírla, emocionado para aprenderla y sensible para recibirla. Que Dios bendiga su palabra. Amén. Vamos a regresar en esta mañana al pasaje que hemos estado viendo por las últimas 2 semanas, y esta última vamos a verla en la carta que el apóstol Pablo escribiera a los Filipenses en el capítulo 2, versículo 19 al 21. Está prendido, hermano, nada más no tiene sonido. Filipenses capítulo 2, versículo 19 al 21. Note lo que dice el apóstol Pablo allí. Lo hemos leído ya en 2 ocasiones y varias durante los mensajes, así que se nos debe resultar familiar ya lo que Pablo está diciendo aquí. Espero en el Señor, dice Pablo en el versículo 19, comenzando nuestro texto de hoy, enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de Él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a este espero enviaros luego que yo vea cómo van mis asuntos. Y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Porque tenía gran deseo de veros a todos vosotros, y gravemente se angustió porque habéis oído que había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envío con mayor solicitud, para que al verle de nuevo os gocéis, y yo esté con menos tristeza. Recibidle pues en el Señor,
con todo gozo y tened estima a los que son como Él, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio. Tome asiento, por favor, hermanos. Asiento. Hemos estado leyendo este texto, hermanos, que el apóstol Pablo escribió a los filipenses. Recuerde, cuando Pablo escribió esta carta, estaba en la cárcel, preso ya por lo menos por 2 años en Roma. Posiblemente fue liberado solamente una vez más y volvió a la cárcel. Y después de que él está en la cárcel, tiene la necesidad, hermanos, de ver cómo se encontraba una de las iglesias que él había fundado por lo menos 10 años atrás. 10 años atrás el apóstol Pablo con otros hombres vinieron a Filipos y establecieron esta iglesia. Uno de ellos era Timoteo, por supuesto. Y ahí se comenzó la iglesia de los filipenses, que llegó a ser una de las mejores iglesias que Pablo fundó en su ministerio. La iglesia de los filipenses llegó a ser una iglesia, hermanos, realmente modelo para muchas de las iglesias de esa región de Asia Menor, lo que se conoce hoy como el país de Turquía. No, perdón, en Europa, pero lo que se conoce hoy como el país de Turquía. Y Pablo, hermanos, ve la necesidad de ver cómo está esa iglesia después de 10 años de haberla fundado, cómo se encontraban ellos. Y envía a 2 creyentes, el cual, hermanos, hemos examinado por lo menos uno, con un excelente perfil cristiano, con una vida espiritual, hermanos, que meritaba que el apóstol Pablo lo enviara a los filipenses y pudiera saber del estado de la iglesia. Una iglesia madura, una iglesia estable, una iglesia digna de imitar, la cual nosotros, si leemos la carta, y en alguna ocasión vimos varios pasajes de ella en una serie de mensajes que hicimos sobre el gozo, nos damos cuenta que era una iglesia, hermanos, digna de imitar. Pero siempre la calidad de una iglesia, hermanos, o la estabilidad o la salud de una iglesia, la madurez de una iglesia, hermanos, siempre radica no en cosas exteriores, no en el edificio, no en la cantidad de personas que vienen, no en la cantidad de dinero que recoge la iglesia, no en la habilidad de todos sus miembros, no en el tamaño del edificio. La estabilidad, hermanos, y la efectividad de una iglesia casi siempre recae sobre sus miembros. Los miembros de esa iglesia son los que realmente hacen la diferencia, nada más. Los otros factores solamente contribuyen, pero realmente quien hace la diferencia en una iglesia son los creyentes, o sea, son usted y yo, eran los filipenses. Ahora, uno se pregunta, ¿cómo una iglesia puede hacer tan bien cuando la palabra de Dios dice que Dios describe, hermanos, la clase de personas que Dios escoge por su gracia para salvarlos, perdonarlos y justificarlos y para hacerlos parte de su reino, su familia o su iglesia? Y nos damos cuenta, hermanos, que Dios no escoge a lo mejor de este mundo, sino todo lo contrario. Uno pensaría que si la iglesia va a ser madura, va a ser estable, va a ser efectiva, va a ser grande, va a ser impactante, Dios va a escoger a las mejores personas de este mundo para componer su iglesia. Dado que cualquier organización tiene entre sus filas a las mejores personas. Pero cuando Dios inicia su iglesia, hermanos, o cuando Dios establece su iglesia, no escoge a las mejores personas. Todo lo contrario. El apóstol Pablo mismamente describió la clase de personas que Dios escoge para hacerlas parte de su iglesia, parte de su familia, parte de la congregación de él. Si usted nota en su carta a los Corintios, mire lo que dice, a qué clase de personas escoge el Señor. Y usted se preguntará por qué a veces tiene la iglesia dificultades para crecer, madurar y ser tan estable. Porque Dios no escoge a las mejores personas, hermano. Todo lo contrario.
Miren lo que dice Pablo en el versículo 26 de 1 Corintios. Pues mirad, hermanos, y se está dirigiendo por supuesto a los creyentes que componen la iglesia o que componían la iglesia de Corintios, pero que se aplica a cualquier iglesia, no solo del pasado, sino también del presente, hermanos. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios, según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Si nos damos cuenta, hermanos, Pablo está diciendo, no ha escogido Dios a los más sabios, a los más poderosos, a los más nobles, a los más grandes, a los más influyentes. Todo lo contrario, ha escogido a lo más vil, a lo más menospreciado, aquellos que no son nadie y no tienen nada. Uno esperaría que Dios escogería a las mejores personas para componer a la iglesia, pero no es así, hermano. Dios no escoge a las mejores personas. Dice Pablo, Dios escoge a lo peor de este mundo, a lo peor de este mundo, a lo débil, aquellos que no tienen nada ni son nadie. De eso está compuesto la iglesia, hermanos. Ahora, eso no quiere decir, hermanos, que Dios espera que su iglesia esté compuesta de los peores criminales y los peores adúlteros y los peores hipócritas y de los peores religiosos. Por supuesto que no. El que Él escoja a lo peor de este mundo no significa que la iglesia está compuesta de esos peores de este mundo. ¿Por qué? Porque obviamente Dios no los deja de esa manera. Escoge a los peores, pero no los deja así. Como alguien dijera acertadamente, Dios te escoge tal y como estás, pero nunca quiere dejarte como estás. ¿Escuchaste? Dios te escoge tal y como eres. Un adúltero, un ladrón, un pecador, un pervertido, como dijo el hermano, un perverso, un mentiroso, un hipócrita, un religioso, pero Él nunca te va a dejar así, porque en el momento que te escoge, te salva, te justifica, te limpia, te perdona, Él hace una transformación y ahora te integra a su iglesia para que la iglesia esté compuesta de los mejores cristianos, no de las mejores personas, no de los mejores seres humanos, sino de los mejores cristianos. Entonces, es verdad, hermanos, que Dios escoge no a los más capacitados, a los más inteligentes, a los más poderosos, pero aquellos que escoge, hermanos, los transforma, los cambia y los hace aptos, hermanos, para ser la clase de cristianos que la iglesia necesita hoy. Dios nos escoge tal y como somos, hermanos, pero no nos va a dejar igual. Y si tú sigues igual después de 20 años de cristiano, algo anda mal, no con el Señor, sino contigo. Porque si Dios te escogió, hermanos, asegúrale que Dios te quiere transformar o te está transformando, te está cambiando, te está adaptando o te está haciendo apto para ser que la clase de cristianos que la iglesia necesita hoy. Es verdad, hermanos, Dios no escogió a lo mejor, escogió a lo peor. Pero en el momento que Él los escogió, hermanos, transformó la vida de Pablo. Pablo era un asesino, era un religioso, era un hipócrita, era un celoso. Ve el perfil de Pablo allí mismo en Filipenses capítulo 3 y te das cuenta que era un perseguidor, blasfemo, dice. Pero no lo dejó así, hermanos, lo cambió, lo transformó y lo hizo apto para ser la clase de cristianos que la iglesia necesita hoy. Y esa clase de cristianos, hermanos, fueron Timoteo y Epafrodito. Cristianos, hermanos, con cualidades que la iglesia necesita hoy. Y si usted recuerda los dos mensajes previos, hermanos, observamos las cualidades de Timoteo. Tanto Lucas como Pablo nos dieron un perfil muy claro para ver qué clase de cristiano era Timoteo. ¿Se acuerda?
El apóstol Pablo, hermanos, a Lucas en el Evangelio, en el libro de Hechos, nos dio un perfil extraordinario de la vida de Timoteo. Nos dijo que era un cristiano maduro en la fe, que tenía una formación espiritual sólida, que se mantenía firme en lo que profesaba y que mantenía un testimonio admirable. Y esa es la clase de cristianos que necesita la iglesia hoy, hermanos. Timoteo no fue escogido por ser el mejor, por ser el más sabio, el más inteligente, el más hábil, el más influyente, el más noble. Pero Dios lo transformó, hermanos, y lo hizo un discípulo, lo hizo un hombre con una formación sólida. Y nos dimos cuenta, hermanos, en los dos mensajes previos que Pablo describe 3 cualidades de Timoteo en los versos 19 al 24. En el versículo 20 dice que mantenía un estado de ánimo inquebrantable. ¿Ok? Mantenía un estado de ánimo inquebrantable. Segundo, tenía una empatía extraordinaria por los creyentes. Y tercero, se hacía partícipe en la proclamación del evangelio. Todas esas cualidades las vimos desde el versículo 19 hasta el versículo 24, si usted observó. Y esa es la clase de cristianos que la iglesia necesita hoy, hermano. Cristianos con un estado de ánimo inquebrantable. No que nunca van a pasar por desánimos. No que nunca se van a entristecer o que nunca van a pasar por momentos difíciles, los cuales le puede sucumbir su fe. Pero que su estado de ánimo está basado en las promesas del Señor, que es un estado de ánimo inquebrantable, que a pesar de las tristezas, de los desánimos, de las decepciones que tenga, va a seguir adelante y va a seguir animado. Mi estado de ánimo no es el mismo que el lunes o el martes o el miércoles. Ha cambiado. Porque otra vez, si uno va a la palabra de Dios, y uno de los versículos que resonaba constantemente en mi mente durante esos 3 o 4 días que me sentía como un poco medio frustrado, desanimado, sin que valga la pena todo lo que uno hace, es siempre un versículo que el Señor ha usado para fortalecer mi vida. Mira que te mando que te esfuerces y seas muy valiente. Amén. Y aquel versículo famoso que el Señor le dice a Josué, ¿verdad? Que este libro de la ley no se aparte de ti, ni de día ni de noche, para que guardes y hagas conforme a lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. El apóstol Pablo dice en 1 Corintios 15:58, ¿verdad? Que nosotros debemos de estar firmes y constantes creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Entonces, Timoteo era de esa clase de cristianos, hermanos, que descansaban lo que dice la palabra de Dios y su ánimo nuevamente se renovaba. Hay veces el estado de ánimo, hermanos, se va a decaer. Hay veces usted no va a querer venir a la iglesia, hermanos. Los problemas con su esposa, con su familia, con sus hijos, en el trabajo, la falta de dinero, la falta de responsabilidad de otros. Hay tantas cosas que lo pueden desanimar tan fácilmente. Pero Timoteo, hermanos, tenía un estado de ánimo inquebrantable, porque tenía una formación espiritual sólida. Había aprendido la palabra de Dios bien. Entonces, vemos a Timoteo, hermanos, como un buen ejemplo a seguir. No se desanime, hermano, porque usted se desanima, todo lo va a ver negativo. No, pues los hermanos apenas si vienen. No, pues los hermanos ni van al estudio bíblico. ¿Cuántos estuvimos aquí en el estudio bíblico, hermano? ¿Cuántos, hermanos? 3. ¿Y usted cree que yo me voy a desanimar por eso? Pues sí, me desanimé. Pero no soy el mismo del miércoles. Le dije. Y uno piensa, pastor, pero ¿para qué entonces abre el estudio bíblico? Y 3 pelones vienen. Bueno, dice el hermano Pablo, si yo soy el único. Bueno, ya hay algunos que están por ese camino, entonces. Hermanos, porque mi dependencia no debe de estar en cuántos vienen. Imagínense si Noé hubiera dicho eso. Señor, pero si nada más se van a salvar 6 de los millones que hay, y les voy a predicar casi por 800 años, y nomás vas a salvar a 6, a 5, porque se incluye a él. Imagínense, hermano, la clase de estado de ánimo que Noé tuvo que tener, hermano, para poder pasar por
¿Cuántos años? ¿600? ¿Cuántos años, hermano Jesús? Usted es el teólogo aquí. ¿Cuántos años? ¿Cuántos años qué? Predicó Noé para que se arrepintiera. Como unos 100 y algo. No, más. La hermana Mayra, ya, hermana Mayra también. ¿No? 120 años. Ok, pongamos 120 años. De todos modos son muchos, hermano. Son muchos. Imagínense 120 años y solo 6 en la congregación. Imagínense, hermano. Pero eso nos hace ver, hermanos, que nuestro estado de ánimo es muy importante. Nuestra formación espiritual y nuestro testimonio son muy importantes. Pero ahora Pablo, hermanos, describe a Epafrodito. Y en Epafrodito, hermanos, Pablo también ofrece un perfil extraordinario de Epafrodito. Un perfil extraordinario de Epafrodito. Y una de las cosas que menciona Pablo, hermanos, de este hermano Epafrodito, es que era un hermano digno de una gran confianza. Un hermano digno de una gran confianza. ¿Cómo sabemos que Epafrodito era un hermano digno de confianza? O sea, que era honesto, que era íntegro, que usted podía confiar en él, que le iba a decir las cosas como son, que iba a ser un cristiano, que usted le iba a encomendar algo y él iba a ser digno de confianza, se iba a ganar su confianza. ¿Cómo sabemos que Epafrodito era un hermano digno de una gran confianza? Que esa es la clase de cristianos que la iglesia necesita hoy. ¿Cómo lo sabemos? Mire lo que dice el apóstol Pablo allí en Filipenses capítulo 4, versículo 18. Mire lo que dice. Si notamos, hermanos, Epafrodito fue el encargado de llevar la ofrenda que los filipenses le enviaron a Pablo, como lo vemos en Filipenses 4:18. Mire lo que dice. Filipenses 4:18, hablando de las constantes ofrendas que los filipenses le enviaban al apóstol Pablo. Dice, pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Y no solamente fue una vez, hermanos. Si usted sigue leyendo, Pablo dice que los filipenses le enviaron una ofrenda una vez y otra vez y otra vez y otra vez. ¿Y quién era quien llevaba esa ofrenda? Epafrodito. Pablo podía confiar en él, hermano, que no se las iba a clavar. Que no iba a decir, bueno, pues total, el apóstol Pablo está en la cárcel, no necesita tanto, ahí le dan de comer, ahí le dan ropa, alimento, internet y todo eso. ¿Para qué tanto? No era un Judas, hermano. Hermanos, necesitamos cristianos con una gran integridad, hermanos, a los que uno pueda confiar. Es una decepción cuando un hermano en Cristo, hermano, le quiere robar a otro cristiano. Es una decepción, hermano. No se le ocurra hacer eso, hermano. ¿Verdad? Un hermano me decía, tenía un carro y le decía, hermano, ¿cuánto me cobra por componer este carro? Y me dijo, no, si me das otro carro, yo se lo compongo. Y consulté con otro hermano y le dijo, no, hermano, pero si este carro cuesta tantos miles y se lo va a dar y la reparación, por mucho que unos 900, 800 dólares. Qué triste, hermano. Quererle robar al pastor. Entonces, ¿no cree que es triste, hermano? Que yo le robara, que yo le vendiera un seguro a la hermana Juanita y que le dijera, pues cóbrese uno de 800 dólares mensuales, cuando lo que necesita realmente es uno de 40, 50 dólares. ¿O no cree usted triste que yo le robara, hermano? Pero Epafrodito era un hermano digno de una gran confianza. Pablo podía confiar en él, podía dejarle todas las ofrendas a él y decir, no, mándelo con Epafrodito. Pero Pablo, no, nosotros no lo conocemos, pero yo sí. Pero los filipenses pronto conocieron a Epafrodito, que le enviaron, dice a Pablo, una y otra vez la ofrenda con Epafrodito. En ese tiempo no había transacciones electrónicas, hermano. Era dinero en cash. ¿Ha oído usted de casos de pastores que se roban el dinero de la iglesia? De ujieres que se no. Aquí tuvimos un hermano que por un año, hermanos, por un año entero nos estuvo robando las ofrendas, hermanos. Por un año entero. Increíble.
Fue una decepción tremenda, hermano. Según nosotros ya teníamos ahorrado una buena cantidad de dinero, porque usted debe saber, la iglesia madre nos envió a Buena Park. Para entonces no teníamos una cuenta bancaria, no estábamos incorporados al Estado, entonces nosotros enviábamos el dinero que recogíamos de nuestros servicios a la iglesia madre. Entonces este hermano era encargado de llevarla allí, y mucho de ello era en cash, o la mayoría de ello en cash. Entonces cuando tuvimos una necesidad, hablamos con el pastor, hermano, pues queremos algo del dinero que hemos puesto en nuestra cuenta. ¿Cuál dinero? Bueno, el dinero que ha traído. Aquí nosotros no hemos recogido nada. Pensamos que ustedes lo estaban guardando. Por un año, hermano. No por un mes, por un año entero. ¿Usted cree que no es una gran tristeza y una decepción, hermano? ¿O no le decepcionaría si usted se dice, y el pastor Manuel se fue? ¿Y qué pasó con él? Se fue todo. Pero Epafrodito, la clase de cristianos que la iglesia necesita hoy es que sean honestos, que no le roben ni al cristiano, ni al pastor, ni a Dios, hermano. Porque quizá usted dice, no, pastor, qué bueno que yo no le he robado a usted, pastor, pero que de Dios, hermano. Y hermano, sospecho que aquí tenemos algunos que sí, que no son dignos de confianza, no de parte mía, de parte del Señor. Porque acuérdese que lo que usted tiene no es suyo. No es suyo. ¿Puede confiar el Señor en usted y dejarle $3,000, $4,000 al mes y saber que usted le va a dar lo que es suyo? Pastor, solo le digo lo que Epafrodito era, porque esa es la clase de cristianos que necesitan. No cristianos que no les tenga uno confianza. Pero había algo más, hermano. Otro perfil que nos da Pablo de Epafrodito, era que era un cristiano con una actitud sacrificial. Era de confianza, pero también Pablo veía una actitud tan sacrificial. Note lo que dice el versículo 27, de allí de Filipenses 2. Un hermano líder que fue encargado de hacer un largo viaje, hermanos, que casi le costó la vida para llenar las necesidades de Pablo, como dice ahí en el versículo 27. Dice, pues en verdad, esto es hablando de Epafrodito. En uno de sus viajes, hermanos, Epafrodito expuso su vida. Dice, y Pablo, pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir. Pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no estuviese tristeza sobre tristeza. Eso habla que no era un creyente cualquiera, hermano, sino más bien de alguien que estaba dispuesto a sacrificarse por el bienestar de otros. ¿Qué de nosotros, hermanos? ¿Qué estamos dispuestos a sacrificar por el bienestar de otros? Ahora, la Biblia no tiene un registro tan amplio de Epafrodito como lo tiene de Timoteo, hermanos, pero el hecho de que Pablo lo menciona con una serie de cualidades más adelante, hermanos, nos hace indicar que Epafrodito era un cristiano, hermanos, de aquellos que la iglesia necesita hoy. Sacrificial, se sacrificaba por los demás. Si estuvo a punto de morir por llevar la ofrenda a Pablo, hermanos, eso le dice, hermanos, que era un creyente que entregado, dedicado, comprometido, hermanos, no solamente con su tiempo, sino con todo lo que tenía, hermanos, porque eso es sacrificio. Cristo lo dio todo por nosotros, hermanos, como un sacrificio. Y Pablo elogia la actitud sacrificial de Epafrodito, hermano, por otros, que mire lo que les dice a los filipenses, hablando de él, en el versículo 29. Recibidle pues en el Señor con todo gozo y tened en estima a los que son como él. O sea, aprecien a Epafrodito y a todos aquellos que son como él, que se sacrifican y que son dignos de confianza. Porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte. Fíjese bien aquí lo que dice Pablo. Por la obra de Cristo estuvo próximo. Hermanos, a veces no queremos ni sacrificar una hora a la semana, hermano. Ni el mínimo diezmo queremos sacrificar, hermano. Ni siquiera el mínimo diezmo.
Ni siquiera un par de horas a la semana para poder ir a evangelizar, porque eso es sacrificio. En estos tiempos, hermanos, dedicarle 2 o 3 horas a alguien para predicar el evangelio, para discipularlo, deshacerse, hermanos, de $100 o $200 a la semana para darlos de ofrenda, es sacrificio, hermanos. Venir aquí el miércoles a pesar de estar cansado del trabajo, agotado, hermano, porque a veces así vengo yo. No crea usted que yo vengo bien alegre y fresco, como dicen. No, hermano, vengo de 8 o 9 horas de labor también, y lo entiendo si a veces usted se quiere dormir aquí. Lo entiendo cuando lo veo cansado, lo entiendo. Pero esa es la clase de cristianismo que nos toca vivir, hermano. Nadie dijo que el cristianismo iba a ser algo fácil, cómodo. No, hermanos. Por eso el Señor Jesucristo tuvo tantas deserciones de la gente que lo seguía. Porque en el momento que le dijo, dice, si ustedes no están dispuestos a sacrificar aún su propia vida, no solo a su familia, no solo su dinero, no solo su tiempo, no solo sus energías, su bienestar. Si no están dispuestos a sacrificarse ustedes mismos, no pueden ser mi discípulo. Y dice la Biblia que desde ese entonces muchos ya no le seguían, porque se dieron cuenta que servir al Señor es un sacrificio. Pero dice Pablo, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio. Sí, Epafrodito se sacrificó, hermanos, porque primero lo hacía para Cristo, pero segundo lo hacía por los hermanos. Y esa es la clase de cristianos que la iglesia necesita hoy, hermanos. Creyentes que sean dignos de confianza y creyentes que estén dispuestos a sacrificarse. A sacrificarse, porque esa es la vida cristiana, hermanos. Esa es la vida cristiana. La vida cristiana nunca fue descrita en la Biblia como una vida fácil, cómoda, próspera, sin ningún problema. Si usted tiene ese tipo de comprensión de la vida cristiana, esta no es una iglesia donde usted debe de estar. Debe de estar en la Iglesia Universal por ahí, o en la iglesia de la teología de la prosperidad, donde le van a decir que usted es un cristiano, debe ser un cristiano próspero, cómodo, tener todo, no tener ningún problema, parar de sufrir. No, hermano, la vida cristiana a veces es de sufrimiento físico, emocional, espiritual y de otros tipos, pero no ha sido fácil. Ahora, fíjese, ¿se acuerda lo que le dejé de tarea de Epafrodito? ¿Cuántos de ustedes se acuerdan? Si no, por lo menos vea el canal de YouTube, hermano, para que así ya me doy cuenta que ni siquiera ahí, pues ya no. Le dije que investigara qué significaba el nombre de Epafrodito. ¿Se acuerda? Porque usted sabe que los judíos se ponían nombres de acuerdo a cierto tipo de carácter que ellos tenían, de personalidad que ellos tenían. Y un detalle que es bueno saber es que el nombre de Epafrodito, por supuesto, es un nombre griego, pero está compuesto por una preposición y por un sustantivo, que literalmente significa, hermanos, buen mozo, deseable o querido. Esto es importante porque ya nos habla de la personalidad de Epafrodito, hermanos, que nos da la suposición de que era un hermano de buen parecer, muy querido, muy amado, devoto, porque en el griego la preposición epi, o sea, Epafrodito, juntamente con su nombre podría traducirse literalmente un devoto de Venus, un deseado de Venus, que usted sabe que los griegos conocían a Venus como ¿qué? Como la diosa ¿qué? Afrodita, ¿ok? Como la diosa Afrodita, o sea, Epafrodita o Epafrodito en este caso, en el caso de Epafrodito, significaría literalmente que Epafrodito era un deseado, amado, ¿ok?
alguien que uno deseaba amar, alguien que uno deseaba estar con él, ya sea por su parecer o por su carácter. Eso le dice una clase de cristiano que era Timoteo, que era Epafrodito, hermanos. Entonces Epafrodito parece ser que la indicación es sobre la devoción que éste tenía, hermanos, hacia los hermanos, como lo tenían los epafroditas, o sea, los que amaban a Afrodita. Esa es la idea de su nombre. Entonces, este hermano era un hermano amado por los demás y amando a los demás. Esa es la idea de su nombre. No solamente que era de buen parecer, sino que era un hermano al cual uno amaba fácilmente, o que él amaba a la gente de una manera muy devota. Nos habla de su carácter, hermano. Nos habla de su forma de ser. Uno amaba a Epafrodito, hermano. Es fácil de amar a una persona que quiere servir, que es digno de confianza, que se sacrifica por los demás. Uno quiere amar a una persona así y uno se siente amado por alguien así. Pero dejando a un lado este detalle, hablemos de las cualidades que Epafrodito dice. Pablo. Y ve ahí en el versículo 25 nos da la cuarta cualidad de la clase de cristianos que la iglesia necesita hoy, hablando de Epafrodito. En el versículo 25 note lo que dice el apóstol Pablo: mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano, colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. El hecho de que Pablo lo menciona, hermanos, con una serie de cualidades, al menos 5 o 6 cualidades que Epafrodito tenía, hermanos, nos habla, hermanos, que era un cristiano, hermanos, de carácter idealmente completo. Un cristiano con un carácter idealmente completo. Uno quiere tener a la iglesia a un hermano que es colaborador, compañero, mensajero, ministrador, servicial. Ese es el ideal de cristiano que uno buscaría en la iglesia, hermanos. Esa es la clase de cristianos que la iglesia necesita hoy. La cantidad de cualidades que Pablo menciona de Epafrodito, hermanos, realmente es impresionante. Era un cristiano completo, parece que no le faltaba nada. Su carácter maduro y completo lo hacían realmente un cristiano ejemplar con toda la iglesia. Note usted la cantidad de cualidades que Pablo describe allí. Es un hermano, dice. O sea, es alguien que nosotros podemos realmente ver como un cristiano genuino, porque es un hermano en Cristo, un colaborador, un compañero, un mensajero, un ministrador. Ya vimos que es digno de confianza, que es alguien que se sacrifica por los demás. Pero aquí Pablo lista además otras cualidades que Epafrodito tiene. Cualidades, hermanos, que son dignas de imitar, que usted y yo deberíamos ver constantemente. Dice Pablo entonces que era un verdadero hermano en la fe. Un verdadero hermano en la fe. Eso es una cualidad tan necesaria hoy en la iglesia, hermanos, creyentes que en verdad desarrollen relaciones de hermandad, unidad con otros creyentes, que en sus raíces, que sus relaciones, muestren el amor, la compasión, la simpatía de Cristo hacia otros. Que en verdad otros se sientan amados por ellos y los consideren un verdadero hermano. Ese era Epafrodito, un verdadero hermano en la fe, dice. La traducción de la Biblia, Nueva Traducción Viviente, traduce ese versículo de esta manera, enfatizando la hermandad de Epafrodito, hermanos. Dice en la Nueva Traducción Viviente de la Biblia: mientras tanto pensé que debería enviarles de vuelta a Epafrodito. Él es un verdadero hermano, colaborador y compañero de lucha. Además fue el mensajero de ustedes para ayudarme en mi necesidad. Es un verdadero hermano. No todos los que están aquí pueden ser verdaderos hermanos. Acuérdense que Pablo dice que en la iglesia también hay falsos hermanos. Ojalá que ninguno de esos sean nosotros, falsos hermanos.
Eso es lo que realmente impacta en una iglesia, hermanos. Que la gente pueda ver en nosotros la verdadera hermandad. Que el llamarnos hermanos no solamente por nuestra común fe, hermanos, sino más que nada por nuestra clase de relación cariñosa o amorosa que desarrollamos entre nosotros. Por eso nos llamamos hermanos. Pero ¿a cuántos de nosotros nos pueden decir querido hermano, amado hermano? Muy pocas veces, hermano, porque a veces no mostramos esa clase de relación. Recordemos, hermanos, que el mismo Jesús dijo que la única manera de hacer un impacto al mundo es a través de desarrollar esa clase de relación de hermandad, hermanos, en la cual el amor como hermanos prevalece. En esto conocerán que sois mis discípulos, dice el Señor, en que os améis los unos a los otros. Y uno nada más puede amar a los hermanos, nada más a los hermanos, en esa clase de relación que lo hacía Epafrodito. Era un verdadero hermano en la fe. El apóstol Juan, hermanos, que escribió su carta y su evangelio, también dice que hay esa cualidad en los creyentes que genuinamente son hermanos en Cristo. Y los creyentes genuinamente que son hermanos en Cristo, hermanos, van a sacrificarse tal como lo hacía Epafrodito. ¿Hasta qué punto? Miren lo que dice Juan en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 14. Primera de Juan 3:14. Note la clase de sacrificio. Por eso dije, Pablo dice en uno de los perfiles de Epafrodito, dice que él era un hombre que expuso su vida por el servicio de otros. Primera de Juan 3:14 dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos, ¿qué dice? A los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Sí, hermanos, la iglesia necesita hoy cristianos que genuinamente amen a las personas, amen a los creyentes. Y Epafrodito, hermanos, fue un hermano que desarrolló una relación de hermano con Pablo. Pablo lo llama mi hermano. Es un hermano en amor. Es un hermano que había desarrollado una relación cariñosa con los hermanos. Y es digno de imitar eso, hermanos. Yo sí veo eso en la iglesia. Veo amor entre los hermanos. Pero necesitamos, como dice Pablo a los tesalonicenses, abundar en eso más y más, hermano. Más y más. Entonces, era un hermano en la fe. Un verdadero hermano en la fe. Pero no solamente dice eso, sino también dice que era un constante colaborador y servidor para otros. Versículo 25. Un hermano en la fe, un constante colaborador y servidor para otros. Dice en el versículo 25, mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Eso es realmente lo que la iglesia necesita hoy, hermano. Creyentes que entiendan que la obra de Dios requiere que sus vidas estén consagradas al servicio de Él. Y Pablo describe a Epafrodito como colaborador y ministrador. Dos características que nos hablan de la dedicación que este hermano tenía, que Epafrodito tenía, hermanos. Tenemos que entender, hermanos, que la vida cristiana es de servicio, es de colaboración, es de ministración. Dos características que todo creyente debe de poseer son las que dice Pablo de Epafrodito allí: colaborador y ministrador. Colaborador y ministrador. ¿Por qué? Porque la vida cristiana, hermanos, es de trabajo, es de servicio, es de ministrar, hermanos, de colaborar. No es una reunión, hermanos, donde cada quien se rasca con sus propias uñas, como dice. La iglesia es un centro de colaboración, hermanos, es un centro de trabajo. Tal como Pablo describe la iglesia hablando del cuerpo humano, ¿verdad? Todos colaboran, todos los miembros colaboran, todos los miembros ministran uno al otro. Todos los miembros, hermanos, hacen un trabajo para el beneficio de otros. El Señor definió, hermanos, nuestra vida como cristianos con trabajo, con colaboración. ¿Por qué? Porque la mies es mucha y los que dice, los obreros pocos. Los obreros pocos.
Epafrodito le había demostrado a Pablo que lo amaba, hermanos, y que colaboraba con él. No solo que lo amaba, o sea, no solo decía te amo, Pablo, sino colaboraba con Pablo. Porque en el versículo 30 leímos esto: porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. O sea, vea Epafrodito, hermanos, siendo un colaborador, colaborando con Pablo en la obra a los filipenses y colaborando con los filipenses para suplir las necesidades de Pablo. Sí, por eso Pablo le llama ministrador y colaborador, porque él ministraba a Pablo y colaboraba con los filipenses. ¿Cómo colaboraba? Siendo él el mensajero que llevaba, ¿qué? Las finanzas para que Pablo pudiera sostener su ministerio. Esto es colaborar, hermano. Usted colabora para que nosotros podamos llevar a cabo este ministerio. Usted ministra para que podamos llevar este ministerio. Los hermanos ministran en la música, otros ministran en la guardería. Necesitamos cristianos, hermanos, que sean constantes colaboradores y servidores. Y note que dije constantes, no de vez en cuando, constantes. No es un servicio como la guardería que de vez en cuando lo hace usted. No. Cuando hablamos de colaboración, hablamos de algo más constante, hermanos, más constante. La realidad que la obra de Dios necesita colaboradores, hermanos y ministradores, era una realidad antes y es una realidad hoy. El trabajo del Señor es mucho, pero los obreros pocos, y es por ello que la clase de cristianos que la iglesia necesita hoy, hermano, son aquellos que quieren trabajar incansablemente en la obra del Señor. La palabra colaborador viene del griego sunergos, que literalmente quiere decir es que uno que trabaja al lado de otro. Por eso es colaborador. Labora a la par del otro. Y esa es la clase de creyentes que necesitamos, hermano, que estén trabajando a la par. Si yo estoy haciendo un trabajo y usted está haciendo otro, usted está haciendo otro y el hermano está haciendo otro, y así sucesivamente. Es la única manera que la iglesia funcione, hermano. No va a haber otra manera. Y entonces Pablo describe a Epafrodito como un ministrador y colaborador de los demás. La iglesia no es un lugar para la flojera, hermanos, para la pasividad. No es un lugar ahí. Aquí necesitamos gente que colabore de diferentes maneras, en diferentes áreas, con diferentes cosas. Una de las principales colaboraciones que usted hace a la iglesia, hermanos, es servir a los demás en alguna área de la iglesia. Una de las maneras que usted colabora, hermanos, con la iglesia es ofrendando. Es una colaboración, hermanos. Ni la ofrenda mía solamente, ni la ofrenda de usted solamente van a hacer la diferencia. Es una colaboración de todos, hermanos. Por eso todos necesitan dar, todos necesitan servir, todos necesitan ministrar. Y Epafrodito era una clase de cristiano que lo hacía. Porque la iglesia no es un lugar para los flojos, hermanos. No es un lugar para los pasivos. Dice Pablo en 2 de Tesalonicenses capítulo 3 versículos 10 y 11, amonestando a aquellos que tienen esa idea. Dice Pablo en 2 de Tesalonicenses capítulo 3 versículos 10 y 11, porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino que entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Porque algunos creyentes en Tesalónica, hermanos, ya habían tomado la actitud de, pues, aquí en la iglesia dan comida, dan refrigerio, ¿verdad? Lo ayudan a uno, pues me congregaré ahí. Por eso muchos se hacen mormones, hermano. Usted sabe lo generoso que es la iglesia mormona. Allí hasta le pueden pagar su renta, ¿no? Claro, tiene que pasar por ciertos, pero igual, qué nice, ¿verdad? Imagínense que aquí le pudiéramos pagar su renta, hermano, sus estudios, una computadora,
sin trabajar. Pero ve el daño que puede hacer uno, hermanos, cuando la gente no trabaja. ¿Sabe el daño que está empezando a tener la economía de este país? Porque hay gente que no quiere trabajar. Así es en la iglesia, hermano. Muchos creyentes no quieren trabajar. No, es que tengo esto, no, es que tengo al otro. Todos tenemos, hermano. Antes me disgustaba la idea de que tuviera que trabajar y pastorear. Pero ahora me gusta la idea, hermano, porque así le puedo hablar con autoridad. No solo usted tiene cosas que hacer, hermano. También yo tengo cosas que hacer. También yo tengo que trabajar. Entonces no me venga con el cuento de que no puedo. Si yo puedo, usted puede. ¿Por qué? Porque es igual que capaz que yo. Porque es igual de inteligente que yo. No, porque tenemos el mismo Dios. Y yo una vez le dije al Señor, yo no voy a trabajar más los domingos. Nunca más. Y nunca más he vuelto a trabajar, hermano. Llevo como más de 30 y tantos años de cristiano y nunca he vuelto a trabajar el domingo. Y yo trabajaba el domingo. Pero yo fui a mi patrón y le dije, ¿sabes qué? Yo no puedo venir los domingos. Porque yo voy a la iglesia. Y después yo sigo a la iglesia. No puedo venir. No, pero... Y nunca más acepté un trabajo en domingo. Porque mi trabajo el domingo era colaborar y ministrar en la iglesia. No salga con la excusa, es que tengo que trabajar, es que tengo que hacer esto. No. El domingo es un trabajo de colaboración aquí, hermano. Solo es la manera que va a sustituir la iglesia. ¿Se acabaron? Oh, perdón, falta un fiel compañero. Hermano, dígame, porque yo a veces me pierdo. Un fiel compañero. Dice Pablo, mire lo que dice allí Pablo en el versículo 25 todavía. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero. Fíjese bien, compañero dice de milicia. Una de las razones por las cuales Epafrodito era tan valioso para la iglesia de los filipenses, hermanos, era porque él tenía la cualidad de ser un fiel compañero. Esta palabra tiene mucho significado, puesto que no solamente Pablo lo asocia con un aspecto militar, sino también porque en su palabra original en el griego, que es sistriatotes, quiere decir que es alguien que lucha a tu lado, compañero de armas, compañero de campaña. Es como la idea de un soldado con otro soldado. Pero tiene que haber ese tipo de fidelidad hacia su compañero, hermanos, para poder ir a la guerra. Estaba viendo una serie de un soldado, esto es de la vida real, que fue mandado a Irak por varios años. Y él estaba pasando por un problema, un trastorno emocional, porque en Irak, hermanos, él tuvo que dejar a unos 2 o 3 soldados dejar morir. Se tuvo que ir de ese lugar, no se quedó con ellos porque si no también él moría. Solo los dejó, hermanos, ahí en Irak y los mataron, les lanzaron una bomba y es algo que le atormentaba. En la serie el soldado cuenta que es algo que le atormentaba, no le dejaba ir porque no se quedó fielmente con sus compañeros. Él también hubiera muerto, pero ahora decía, hubiera preferido, haber muerto con ellos que vivir con este tormento de haberlos dejado solos. Ese es un fiel compañero, hermano. Y Pablo dice aquí, compañero de milicia. O sea, alguien que ha estado a mi lado, que ha luchado conmigo, que ha tomado las mismas armas y se ha quedado donde yo estoy. Y recuerde, Pablo estaba en la cárcel. Timoteo pudo haber dicho, pues bueno, ya, a Pablo se le acabó la batería. Ni modo, ya está en la cárcel. Ahí lo dejo. Lo pudo haber abandonado, hermano. Pero no, allí estaba Epafrodito diciéndole a Pablo, ¿qué vamos a hacer? Vete a Filipos. ¿Qué voy a hacer ahí? Diles cómo está la situación aquí. O mira cómo está la situación aquí y vuelves y me dices cómo. Ok, se fue Epafrodito a Filipos y los filipenses le dijeron, ¿cómo está Pablo? Así está la cosa. Bueno, llévale esta ofrenda. Ok, y ahí va. Y regresa con Pablo. Pablo, mira, la iglesia va bien. Los hermanos están bien. Son una iglesia modelo. ¿Qué más? Y te mandaron una ofrenda. Pues vuelve a ver cómo están otra vez.
y vuelve a ir a Epafrodito. En uno de esos viajes, dice Pablo, enfermó casi hasta morir. Y los filipenses se preocuparon. Pero ahí estaba fiel, hermano. Y creemos que no se apartó de Pablo hasta que Pablo murió. Hasta que Pablo fue ejecutado. Por eso dice Pablo en el versículo 29, hablando de Epafrodito, hermanos, recibidle pues en el Señor. O sea, denle la bienvenida, abrácenlo. Posiblemente Pablo, ya viendo que iba a morir, hermanos, le dice, ahí se los envío, cuiden de él, recíbanlo, protéjanlo, provean lo que necesita, con todo gozo, dice, y tener estima a los que son como él. Porque era un fiel compañero, hermanos, era un fiel compañero. Para nosotros, hermanos, es muy importante eso. Que haya compañeros fieles. Me pregunto cuántos de ustedes estarán dentro de 20 años aquí. ¿Se ha puesto a pensar eso? Solamente hay una persona, fíjese bien, una persona desde hace 23 años. Solo hay una. O sea, de cuando comenzamos la iglesia. ¿Sabe quién es? Sobrina. La hermana Perla. Espero que no se haya quedado aquí. Güey, la hermana Magda también, pero tiene sus roller coasters, ¿verdad? Pero ahí está. Hoy vino por lo menos. Pero 23 años, hermano. Y usted dirá, pastor, pero es su sobrina. No creo que ella esté aquí ella porque solamente es mi sobrina. Pero no es fácil, hermano. No es fácil quedarse. Ella habla inglés bien, entiende bien. Fácil, se pudo haber ido en cualquier ministerio en cualquier momento. Pero no es fácil quedarse como un fiel compañero, hermano, acompañando. Hermano, ¿va a estar dentro de 20 años aquí? No. ¿Sí o no? Está como Isaac. ¿Vas a tocar? Claro, no. ¿Cómo? ¿Sí o no? ¿Verdad? ¿Cuento con usted, hermano, dentro de 20 años o no, hermano Isneo? ¿Sí? Dice uno, pues si Dios quiere. ¿Qué piensas tú que Dios quiere? ¿Que no? Si eres un compañero fiel, ¿crees tú que Dios no quiera que estés acompañando a alguien en el ministerio? Por supuesto que sí, hermano. Claro que sí, hermano. ¿Va a estar hermano Pablo dentro de 20 años? Amén. Amén. Gloria a Dios. No sé si los vivo, ¿verdad? O yo, pues. Como dicen por ahí en Yagualica, que es donde es mi esposa, es una charrita, hermano. Es una charrita. O sea, es una broma, pues. Si va a vivir, hermano. Mi suegro tiene 97 años, ahí está. ¿Qué bueno? ¿Por qué no? Así es. Que seamos fieles compañeros, hermano. Que yo pueda decir, no, aquí el hermano va a estar. Marquitos va a estar entre 20 años. Si Dios nos presta la vida. Sí, claro, pues si ya muerto ya tampoco te vamos a tener aquí, hermano. Pero vivo, aquí estamos. Hermano Daniel ya tiene sus buenos años, hermano Jesús, fieles compañeros que acompañan, pues, ¿verdad? Hermano Eliseo, hermano Alex, 20 años, hermano Juanita, dentro de 20 años lo puedo ver aquí. Sí. Y si no le prestan, pues no la vamos a tener aquí. Pero sabemos que quiso estar aquí, ¿verdad? Entonces, hermanos, tanto Timoteo como Epafrodito son hermanos que nos ayudan a ver qué clase de cristianos queremos ser nosotros, qué clase de cristianos somos. ¿Podemos, hermanos, referirnos a usted como a Timoteo y a Epafrodito? ¿Puedo yo decir, bueno, ahí la llevo, casi le doy a Timoteo, o casi le doy a Epafrodito? Y ya sea que le dé a Epafrodito o que le dé a Timoteo, hermanos, usted es la clase de cristianos que la iglesia necesita hoy. Recuerde, la iglesia va a seguir adelante, hermano. Va a ser efectiva, va a ser impactante, nada más y nada menos
por usted. Nadie más puede hacer eso. Dios no lo va a hacer por un edificio, por grandes cantidades de dinero, por una gran cantidad de gente aquí. Solo lo va a hacer por usted. Pero usted necesita ser un verdadero hermano en la fe, un constante colaborador y servidor de Dios, un fiel compañero de milicia, de lucha, hermanos. Tener un estado de ánimo inquebrantable, hermanos. Amén. Amén. Vivir una vida de servicio abnegada y dedicada, hermanos. Esa es la clase de cristianos que la iglesia necesita hoy. Y yo no sé en qué nivel se encuentra usted, hermano. No sé qué clase usted es ahorita, qué cualidades tiene. Algunas las puedo notar, otras solamente usted sabe. Pero ojalá, hermanos, que nosotros podamos ser esa clase de cristianos. Que el Señor nos pueda usar, hermanos, en su obra, para su honra y para su gloria, hermanos, con esa clase de cristianos. Amén. Nuestro buen Dios y Padre Celestial, te damos gracias por recordarnos, Señor, lo importante que es nuestro carácter, lo importante que es nuestro servicio, Señor, nuestra fidelidad, nuestro estado de ánimo, Padre. Señor, yo como mis hermanos necesitamos tanto de que seas tú quien nos sostenga, Señor, quien nos fortalezca, Padre, para poder seguir haciendo la obra a la cual tú nos has llamado. Y Padre, te doy profundamente gracias, Señor, por muchos de mis hermanos que han estado fielmente como compañeros de milicia, Señor, no por meses, Señor, sino ya por muchos años, colaborando, Señor, ministrando, animando, Señor, a sus familias, sus vidas mismas, Señor, Padre, a seguir adelante. Bendíceles ricamente, Señor, y ayúdalos a hacer la obra de evangelismo. Ayúdalos, Padre, a como Timoteo, Señor, ser un fiel servidor con respecto al evangelio, a tener ese ánimo inquebrantable, Señor, y ese deseo de ministrar y colaborar, Señor, con tu obra. Señor, gracias, Padre, por el ejemplo de Timoteo y de Epafrodito. Que, Señor, sea una inspiración siempre para nosotros, esa clase de cristianos que la iglesia necesita hoy. Y que juntos, Señor, mi Dios, podamos seguir con este ministerio, Señor. No sé por cuánto tiempo, Señor, pero el tiempo que tú, Señor, nos los permitas. Ayúdanos a permanecer fieles, Señor, creciendo en la obra de tuya, Señor, siempre. Gracias, Señor, te damos, Padre, por el mensaje, Señor, que nos has dado. Gracias, Señor, por mis hermanos que han escuchado estos mensajes. Que tu palabra quede en sus corazones, Señor, y recuerden a Epafrodito y a Timoteo, Señor, como modelos, Señor, para imitar, Señor, y ser esa clase de cristianos que tu iglesia necesita hoy. Te bendecimos y te alabamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, hermanos, que el Señor los bendiga. Vamos a ir a nuestro tiempo de break.